Me divorcié de mi esposo por serme infiel con una chica de 18 años y cambié mi nombre, pero ahora él apareció llorando a las 2 de la madrugada y su familia dice que es mi culpa. Estoy publicando esto desde una cuenta desechable porque la familia de mi exmarido conoce mi cuenta principal. Los nombres han sido cambiados por privacidad. Yo, de 30 años, había estado casada con mi marido, de 33 años, a quien llamaré Sebastián, durante 10 años. Salimos durante 5 años antes de eso. Así que en total fueron 15 años. 15 años de mi vida invertidos en una persona que al final demostró no valer ni uno solo de esos días. Nos conocimos en una convención de cómics. Ambos estábamos en la fila para conseguir un número de edición limitada de un cómic que queríamos desde hace meses. Empezamos a hablar sobre nuestros personajes favoritos y descubrimos que teníamos muchísimas cosas en común. A ambos nos gustaban los juegos de cartas coleccionables. Pasábamos fines de semana completos jugando videojuegos. Íbamos a estrenos de películas de superhéroes a medianoche. Coleccionábamos figuras de acción. Teníamos una habitación completa en nuestra casa dedicada a nuestra colección de cómics y merchandising. Pensé que nuestro matrimonio era genial. Pensé que habíamos encontrado esa conexión rara donde dos personas realmente se entienden a nivel profundo. Hasta que descubrí que no lo éramos. Nuestro divorcio se finalizó a principios de este año porque descubrí que me había estado engañando con una chica de 18 años en su trabajo durante aproximadamente 6 meses. 6 meses completos. Medio año de mentiras. Medio año de llegar a casa y besarme como si nada. Y lo peor de todo es que ella tiene 18 años. 18, apenas salida de la secundaria. Yo tengo 30, él tiene 33. Esa diferencia de edad me revuelve el estómago de maneras que no puedo ni describir. Descubrí todo porque la idiota de la chica decidió enviarle mensajes de texto mientras él estaba en la ducha. Su teléfono estaba en la mesita de noche vibrando sin parar. Normalmente no reviso su teléfono. Nunca lo había hecho en 15 años porque confiaba en él completamente, pero los mensajes seguían llegando y llegando. Finalmente miré solo para ver si era una emergencia. Y ahí estaban. Mensajes de una tal Lucía. Mensajes que eran imposibles de malinterpretar. Mensajes que dejaban muy claro exactamente qué tipo de relación tenían. Cuando salió de la ducha, lo confronté, le mostré el teléfono, le pregunté quién era Lucía, intentó decir que era una compañera de trabajo, le dije que leyera los mensajes en voz alta y luego me dijera que era solo una compañera de trabajo. Se puso pálido, empezó a tartamudear, intentó tomar el teléfono, le dije que si daba un paso más hacia mí, llamaría a la policía. Empezó a llorar, empezó a decir que lo sentía, que había sido un error, que no significaba nada, todas las frases típicas que dicen los infieles cuando los descubren. Le dije que quería el divorcio. Esas fueron mis palabras exactas. Quiero el divorcio. No hubo discusión, no hubo gritos, solo esa frase simple y directa, y su reacción fue inmediata y dramática. Empezó a suplicar, luchó como si su vida dependiera de ello, lloró de una manera que nunca lo había visto llorar, rogó por otra oportunidad, dijo que iríamos a terapia de pareja, que haría lo que fuera necesario para arreglar esto, que me amaba, que ella no significaba nada. Le dije que no, simplemente no. La infidelidad es motivo automático de terminación para mí. Siempre he mantenido esa postura, siempre he sido clara al respecto. Desde el principio de nuestra relación le dije que si alguna vez me engañaba, se acababa, sin segundas oportunidades, sin terapia, sin intentos de arreglarlo. Para mí, una vez que se rompe la confianza de esa manera, no se recupera. No importa cuánto trabajo pongas en intentar reconstruirla, siempre va a haber esa grieta. Y no quiero vivir el resto de mi vida preguntándome cada vez que llega tarde del trabajo si está con alguien más. Y además de la infidelidad en sí, está el hecho de que es un hombre de 33 años que anda jugando con una chica de 18. Nuestros cerebros ni siquiera están completamente desarrollados a esa edad. Ella es básicamente una niña, y él es un hombre adulto que debería saber mejor. Eso me parece asqueroso, me parece depredador, me parece que hay algo fundamentalmente roto en alguien que busca una relación con alguien tan joven. Así que nos divorciamos. El proceso tomó algunos meses pero finalmente se finalizó. Durante ese tiempo, Sebastián intentó contactarme constantemente, mensajes de texto suplicando que habláramos, correos electrónicos largos explicando cómo había cometido el peor error de su vida, llamadas telefónicas que dejaba ir al buzón de voz, paquetes enviados a mi apartamento nuevo con regalos y cartas. Lo bloqueé en todas partes, cambié mi número, le dije a nuestros amigos en común que no quería saber nada de él. Después del divorcio, tomé una decisión que aparentemente ha causado todo este drama actual. Decidí cambiar mi nombre. Legalmente, volví a mi apellido de soltera. Y sí, es un dolor de cabeza absoluto. Tuve que cambiar mi licencia de conducir, mi pasaporte, mis tarjetas de crédito, mis cuentas bancarias, mis documentos de trabajo, todo. Pero lo hice porque no quería estar conectada a él ni siquiera por el nombre. No quería que cada vez que alguien dijera mi nombre completo, me recordara a él. Me enteré por el boca a boca que Sebastián estaba pasando por una depresión durante y después del divorcio. Aparentemente dejó de ir a las convenciones de cómics que tanto le gustaban. Dejó de jugar videojuegos. Dejó de ver a amigos. Se quedaba en su apartamento la mayor parte del tiempo. Pero honestamente,
eso no es mi problema. No es mi responsabilidad cuidar de la salud mental de alguien que me traicionó de la manera más fundamental posible. Espero que reciba ayuda profesional. Espero que vaya a terapia. Pero aparte de eso, me lavé las manos de él completamente. Se enteró del cambio de nombre por alguien de nuestro antiguo grupo de amigos. Aparentemente uno de nuestros conocidos en común mencionó casualmente que yo había cambiado mi nombre de vuelta a mi apellido de soltera. Y Sebastián se vino completamente abajo. Al principio no dijo nada. Se quedó completamente quieto. Luego empezó a temblar. Luego empezó a llorar. Y luego empezó a gritar. Gritando que cómo podía hacer eso. Gritando que estaba borrando 15 años de historia. Gritando que estaba actuando como si él nunca hubiera existido. Y luego, en un movimiento que demuestra exactamente por qué tomé la decisión correcta al divorciarme de él, condujo hasta mi apartamento a las 2 de la mañana. Las 2 de la mañana. Estaba completamente dormida. Tenía trabajo al día siguiente. Y de repente me desperté con gritos desde afuera de mi edificio. Al principio pensé que estaba soñando, pero los gritos continuaron. Me levanté, miré por la ventana, y ahí estaba él, parado en la calle frente a mi edificio, gritando mi nombre, llorando, diciendo que necesitábamos hablar, diciendo que no podía simplemente borrar lo que éramos el uno para el otro. Le grité desde la ventana que se fuera, que eran las 2 de la mañana, que tenía vecinos, que iba a llamar a la policía. Me ignoró completamente, siguió gritando, diciendo que no podía irse hasta que habláramos, que necesitaba que entendiera que no podía simplemente cambiar mi nombre y pretender que nuestro matrimonio nunca existió. Señor, ahora no somos nada el uno para el otro. Eso es exactamente el punto. El matrimonio terminó. El divorcio se finalizó. Ya no tenemos ninguna conexión. Uno de mis vecinos, un hombre mayor que vive en el apartamento de abajo, aparentemente llamó a la policía porque Sebastián estaba haciendo demasiado ruido. Cuando la policía llegó, intentaron hablar con él. Intentaron calmarlo. Le pidieron que se fuera. Y aquí es donde todo se puso aún peor. Sebastián, al parecer, había estado bebiendo antes de conducir hasta mi apartamento. No sé cuánto había bebido, pero era suficiente para que los oficiales lo notaran inmediatamente. Le hicieron una prueba de alcoholemia en el lugar. Falló, y cuando intentaron arrestarlo por conducir bajo la influencia del alcohol, él resistió. Empujó a uno de los oficiales. Gritó que solo quería hablar con su esposa, que no estaba haciendo nada malo. Los oficiales no estuvieron de acuerdo. Lo esposaron. Lo metieron en el patrullero. Terminó con múltiples cargos. Conducir bajo la influencia del alcohol. Alteración del orden público. Y lo peor de todo, agresión a un oficial de la ley por empujar a ese oficial. Al día siguiente, empecé a recibir mensajes de texto, montones de mensajes de texto, de amigos de Sebastián, de familiares de Sebastián, de personas que conocíamos juntos en las convenciones de cómics, todos diciendo básicamente la misma cosa, que no debería haber cambiado mi nombre, que sabía que Sebastián estaba en un estado depresivo, que mis acciones lo empujaron al límite, que si no hubiera cambiado mi nombre, nada de esto habría pasado, que ahora Sebastián está enfrentando cargos serios que podrían afectar su trabajo, su futuro, su vida completa. Los mensajes variaban en tono. Algunos eran tristes y decepcionados, diciendo que esperaban más de mí, que pensaban que era una persona más compasiva. Otros eran directamente enojados, llamándome egoísta, diciendo que solo estaba pensando en mí misma. Y otros intentaban ser razonables, diciendo que entendían que estaba herida, pero que Sebastián claramente necesitaba ayuda, y que yo, como alguien que lo conocía mejor que nadie, debería haberle conseguido esa ayuda en lugar de simplemente cortarlo de mi vida. He bloqueado todos los números que puedo, pero aparecen otros nuevos con la misma retórica. ¿Qué es mi culpa que Sebastián esté donde está? ¿Qué debería haber intentado solucionar las cosas con él? ¿Qué debería haberle conseguido ayuda profesional? Y honestamente, estoy empezando a sentirme un poco loca, porque por un lado, sé que no hice nada malo. Me divorcié de alguien que me engañó. Cambié mi nombre porque quería. Esas son decisiones completamente válidas. Pero por otro lado, hay literalmente docenas de personas diciéndome que estoy equivocada, que mis acciones tienen consecuencias, que Sebastián está sufriendo y es parcialmente mi culpa. Y cuando tantas personas te dicen lo mismo, empiezas a cuestionarte, empiezas a preguntarte si tal vez si eres la mala, si tal vez si deberías haber manejado las cosas de manera diferente. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que escribí esa publicación original. Las cosas no han mejorado. De hecho, han empeorado de maneras que no anticipé. Primero, déjenme darles una actualización sobre Sebastián. Salió bajo fianza 2 días después de ser arrestado. Su madre, a quien llamaré Marta, pagó la fianza. Aparentemente era una cantidad considerable porque los cargos son bastante serios. Conducir bajo la influencia, alteración del orden público, y agresión a un oficial son cargos que no se toman a la ligera. Su audiencia preliminar está programada para dentro de un mes. Desde que salió, no ha intentado contactarme directamente, al menos no que yo sepa. No ha aparecido en mi apartamento de nuevo. No ha llamado desde números desconocidos. No ha enviado mensajes. Pero he escuchado a través de amigos en común que está peor que antes.
Aparentemente perdió su trabajo. La compañía para la que trabajaba tiene una política estricta sobre arrestos y cargos criminales. Y cuando se enteraron de lo que pasó, lo pusieron en licencia administrativa primero, y luego simplemente lo despidieron. Así que ahora está desempleado, enfrentando cargos criminales serios, y según todos los reportes, apenas funcionando. Me siento terrible al decir esto, pero no puedo encontrar en mí misma sentir lástima por él. Él tomó estas decisiones. Él decidió engañarme. Él decidió beber. Él decidió conducir mientras estaba borracho. Él decidió aparecer en mi apartamento a las 2 de la mañana. Él decidió empujar a un oficial de policía. Cada una de esas fue una decisión consciente que tomó. Las consecuencias de esas decisiones son suyas para enfrentar, no mías. Sin embargo, su familia y amigos aparentemente no ven las cosas de esa manera. Los mensajes han continuado. He bloqueado probablemente 50 números diferentes en las últimas 3 semanas. Algunos son de personas que conozco, otros son de números que no reconozco en absoluto. Los mensajes han evolucionado también. Ya no son solo acusaciones de que empujé a Sebastián al límite. Ahora algunos son súplicas, pidiéndome que hable con Sebastián, diciéndome que mi voz podría ser la que lo saque de este estado depresivo, que si tan solo hablara con él, aunque sea una vez, podría darle algo de cierre. Otros mensajes son más agresivos, diciéndome que si Sebastián termina haciéndose daño a sí mismo, será mi culpa, que tendré que vivir con esa culpa por el resto de mi vida, que su sangre estará en mis manos. Y esos mensajes en particular me afectan más de lo que me gustaría admitir, porque aunque sé racionalmente que si Sebastián se hace daño a sí mismo, esa es su elección y no mi responsabilidad, hay una parte pequeña de mí que se pregunta si podrían tener razón. Marta, su madre, me llamó hace una semana desde un número que no había bloqueado todavía. Contesté sin pensar porque no reconocí el número. En el momento en que escuché su voz, casi cuelgo, pero algo me hizo quedarme en la línea. Me dijo que Sebastián estaba destruido, que apenas come, que apenas duerme, que se pasa los días en su apartamento mirando fotos viejas de nosotros, que llora constantemente, que ella está genuinamente preocupada de que pueda hacerse daño. Me preguntó, me suplicó realmente, que considerara hablar con él aunque sea una vez, no para volver con él, no para darle falsas esperanzas, solo para darle algo de cierre, para ayudarlo a entender por qué las cosas terminaron de la manera en que terminaron. Le dije que él sabe exactamente por qué terminaron, porque me engañó con una chica de 18 años durante 6 meses. No hay confusión ahí. Me dijo que sí, pero que no entiende por qué no puedo perdonarlo. Le expliqué, probablemente más calmadamente de lo que debería haber, que la infidelidad siempre ha sido un límite absoluto para mí, que Sebastián sabía esto desde el principio de nuestra relación, que no es una sorpresa, que tomó una decisión consciente de cruzar ese límite de todos modos. Marta empezó a llorar, diciendo que todos cometemos errores, que el amor significa perdonar, que 15 años deberían significar algo. Le dije que 15 años sí significan algo, significan 15 años de mi vida que desperdicié en alguien que no me respetaba lo suficiente como para mantener sus votos matrimoniales. Y luego colgué, la bloqueé inmediatamente después, pero esa conversación me persigue, porque parte de mí se pregunta si soy demasiado dura, si mi política de cero tolerancia hacia la infidelidad es demasiado extrema, si después de 15 años juntos, debería al menos considerar la posibilidad de perdón. Pero luego recuerdo los mensajes en su teléfono, recuerdo que ella tiene 18 años, recuerdo los 6 meses de mentiras, y sé que tomé la decisión correcta. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. La audiencia de Sebastián ya pasó, fue declarado culpable de todos los cargos: conducir bajo la influencia, alteración del orden público, y agresión a un oficial. Recibió una sentencia de servicio comunitario, libertad condicional, clases obligatorias sobre manejo de ira y consumo de alcohol, y una multa bastante considerable. No recibió tiempo en prisión, lo cual aparentemente todos consideran una victoria. Su licencia de conducir fue suspendida por 1 año. Me enteré de todo esto no porque Sebastián me lo dijera, sino porque múltiples personas sintieron la necesidad de informarme, como si esperaran que esta información me hiciera sentir culpable. Los mensajes que recibí después de la sentencia fueron una mezcla de acusatorios y tristes, diciendo que Sebastián tiene que hacer 100 horas de servicio comunitario por mi culpa, que tiene que asistir a clases de manejo de ira por mi culpa, que tiene una multa de miles de dólares por mi culpa. Pero aquí está la cosa, nada de eso es por mi culpa. Sebastián tiene que hacer servicio comunitario porque agredió a un oficial de policía, tiene que asistir a clases porque bebió y condujo y luego se comportó de manera violenta, tiene una multa porque cometió múltiples crímenes. Yo no lo obligué a hacer ninguna de esas cosas. Yo estaba dormida en mi apartamento cuando él decidió beber, conducir borracho, aparecer en mi edificio a las 2 de la mañana, y luego empujar a un oficial. Esas fueron todas decisiones que él tomó por sí mismo. Algo más ha estado pasando que honestamente me tiene más preocupada que cualquier otra cosa hasta ahora. Sebastián ha estado apareciendo en lugares donde sabe que voy a estar, no directamente acercándose a mí, pero definitivamente ahí. Hace 3 semanas fui a la tienda de cómics local para recoger algunos números nuevos que había preordenado. Es una tienda pequeña que Sebastián y yo solíamos visitar juntos todo el tiempo. Después del divorcio, lo había evitado por un tiempo.
Finalmente decidí que no iba a dejar que él me quitara uno de los pocos lugares donde me sentía realmente en mi elemento. Estaba mirando los estantes cuando tuve esa sensación extraña de que alguien me estaba observando. Miré hacia arriba y ahí estaba, en el otro lado de la tienda, mirándome. No dijo nada, no se acercó, solo me miraba. Nuestros ojos se encontraron por un segundo y luego aparté la mirada rápidamente. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Agarré los cómics que había venido a buscar, pagué tan rápido como pude, y salí. Cuando miré hacia atrás, él seguía ahí, mirando hacia la puerta. Pasó de nuevo hace una semana. Había ido al supermercado cerca de mi apartamento. Estaba en el pasillo de productos cuando lo vi. Esta vez estaba más cerca, a solo unos metros de distancia, mirando las manzanas como si estuviera genuinamente interesado en seleccionar las mejores. Pero podía ver de reojo que sus ojos seguían moviéndose hacia mí. Abandoné mi carrito de compras y salí de la tienda. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a tener un ataque de pánico. No sé si me está siguiendo activamente o si está simplemente apareciendo en lugares que sabe que frecuento con la esperanza de encontrarme. De cualquier manera, es aterrador. Se siente como acoso aunque técnicamente no ha hecho nada ilegal. No se ha acercado a mí, no ha intentado hablar conmigo, solo está ahí, observando, y eso de alguna manera se siente peor que si directamente me confrontara. He empezado a cambiar mis rutinas. Voy a un supermercado diferente ahora. Dejé de ir a la tienda de cómics. Varío mis horarios cuando puedo. También he notado un auto que parece aparecer cerca de mi edificio de apartamentos con más frecuencia de la que parecería coincidencia. Es un auto que reconozco porque Sebastián lo compró hace aproximadamente un año. Es distintivo, un color que no ves a menudo. Las primeras veces que lo vi, pensé que tal vez estaba siendo paranoica, pero ahora lo he visto al menos una docena de veces. Estacionado en la calle cerca de mi edificio, a veces temprano en la mañana, a veces tarde en la noche, siempre vacío, siempre en un lugar donde tiene una vista clara de la entrada. Le mencioné esto a algunos amigos. Sus reacciones fueron mixtas. Algunos dijeron que debería llamar a la policía, que esto es claramente acoso. Otros dijeron que estaba exagerando, que Sebastián probablemente solo está teniendo dificultades para dejar ir, que eventualmente se rendirá y seguirá adelante. Honestamente no sé qué pensar. Sé que me siento incómoda, sé que me siento observada, sé que he empezado a mirar por encima de mi hombro constantemente. Actualización 3. No puedo creer que esté escribiendo esto. Sebastián apareció en mi apartamento anoche, no afuera del edificio como la última vez, sino en mi puerta, golpeando, llamándome, y esta vez estaba sobrio, lo cual de alguna manera hace que todo sea peor. Eran aproximadamente las 9 de la noche. Estaba viendo una película, relajándome después de un día largo. Escuché golpes en mi puerta, golpes fuertes e insistentes. Asumí que era un vecino o tal vez una entrega. Miré por la mirilla. Era Sebastián. Mi estómago se hundió inmediatamente. Me alejé de la puerta sin hacer ruido, esperando que si me quedaba completamente quieta, pensaría que no estaba en casa y se iría. Pero los golpes continuaron, y luego empezó a hablar, diciendo mi nombre, diciendo que sabía que estaba ahí, que vio mi auto en el estacionamiento, que solo quería hablar, que por favor abriera la puerta. Su voz sonaba calmada, demasiado calmada, lo cual de alguna manera era más aterrador. Le grité a través de la puerta que se fuera, que iba a llamar a la policía. Me dijo que solo necesitaba 5 minutos, que había manejado todo el camino hasta aquí y que lo menos que podía hacer era escucharlo. Le dije que no me importaba, que no quería hablar con él, que necesitaba irse ahora. Siguió golpeando, siguió hablando, diciendo que necesitábamos tener una conversación, que merecía eso después de 15 años. Llamé a la policía, les dije que mi exmarido estaba en mi puerta negándose a irse, que me sentía amenazada, que había sido arrestado previamente por aparecer en mi edificio. El operador me dijo que enviaban a alguien inmediatamente. Los golpes continuaron, la voz de Sebastián continuó, ahora diciendo que podía escuchar que estaba en el teléfono, preguntando con quién estaba hablando, preguntando si estaba llamando a la policía, diciendo que no era necesario. La policía llegó aproximadamente 10 minutos después. 10 minutos que se sintieron como una hora. Escuché voces en el pasillo, la voz de Sebastián explicando que solo quería hablar con su esposa, los oficiales corrigiéndolo diciendo que yo era su exesposa, preguntándole si tenía algún derecho legal de estar aquí, él admitiendo que no, los oficiales diciéndole que necesitaba irse inmediatamente o sería arrestado nuevamente. Uno de los oficiales golpeó mi puerta, me identificó como policía, abrí, me preguntó si conocía al hombre en el pasillo, dije que sí, que era mi exmarido. Me preguntó si quería que se fuera. Dije que sí. Me preguntó si quería presentar cargos. Me quedé en silencio por un momento. Presentar cargos se sentía como un paso enorme, pero también sabía que si no hacía algo ahora, esto iba a continuar. Dije que sí, que quería presentar cargos por acoso. Sebastián escuchó esto, empezó a suplicar, diciendo que no era acoso, que solo quería hablar conmigo, que después de 15 años juntos,
merecía al menos una conversación. Los oficiales le dijeron que se callara, le pusieron esposas. Empezó a llorar, diciendo que esto era ridículo, que yo estaba exagerando. Uno de los oficiales me miró y me preguntó si quería una orden de restricción temporal. Dije que sí. Se lo llevaron. Bajando por las escaleras, pude escuchar su voz resonando, llamándome, diciendo mi nombre una y otra vez. Los oficiales me dijeron que alguien me contactaría mañana sobre los próximos pasos. Me dieron un número de caso. Me dijeron que cerrara con llave mi puerta y que llamara inmediatamente si él regresaba. Me quedé ahí parada en mi apartamento, temblando, no de frío sino de pura adrenalina. Llamé a mi mejor amiga. Le conté todo. Ella vino inmediatamente y se quedó conmigo esa noche. Esta mañana fui a la estación de policía para completar todo el papeleo oficial para la orden de restricción. Actualización 4. Han pasado 6 semanas desde esa noche. La orden de restricción fue aprobada. Es válida por 2 años. Sebastián no puede acercarse a mí. No puede contactarme de ninguna manera. No puede aparecer en mi trabajo, mi apartamento, o cualquier lugar que frecuento. Si viola la orden, será arrestado inmediatamente. Pensé que eso sería el final. Pensé que finalmente podría seguir adelante con mi vida en paz. Pero aparentemente no es tan simple. Los mensajes de su familia y amigos han alcanzado un nuevo nivel de intensidad. Ya no son solo mensajes de texto. Ahora estoy recibiendo correos electrónicos largos, cartas enviadas por correo postal a mi apartamento, incluso mensajes de voz en mi trabajo, todos diciendo básicamente lo mismo, que he ido demasiado lejos, que una orden de restricción es excesiva, que estoy arruinando la vida de Sebastián, que ahora tiene 2 arrestos en su registro, que nunca va a poder conseguir un trabajo decente. Marta, su madre, apareció en mi trabajo hace 2 semanas. Esperó en el lobby hasta que terminó mi turno. Cuando salí del elevador, ahí estaba, sentada en una de las sillas. Me vio y se puso de pie inmediatamente. Dije en voz alta, lo suficientemente alta para que el guardia de seguridad escuchara, que no quería hablar con ella, que necesitaba irse. Ella ignoró esto completamente. Empezó a hablar, diciendo que necesitaba entender lo que le estaba haciendo a su hijo, que Sebastián estaba completamente destruido. Le dije que él es un criminal, que fue arrestado 2 veces, que violó mi espacio y mi paz mental repetidamente, que la orden de restricción existe porque él no podía tomar la indirecta de que nuestro matrimonio terminó. El guardia de seguridad se acercó en ese punto. Le preguntó a Marta si había algún problema. Le dije que ella necesitaba irse, que estaba acosándome. Marta empezó a llorar, diciendo que ella no estaba acosando a nadie, que solo era una madre preocupada. El guardia le pidió que se fuera. Pensé que eso sería todo, pero 2 días después, recibí un correo electrónico de Marta. Un correo electrónico largo y desgarrador sobre cómo Sebastián está considerando hacerse daño a sí mismo, cómo habla sobre sentir que su vida está arruinada. El correo terminaba con una línea que me heló la sangre. Decía que si algo le pasaba a Sebastián, ella se aseguraría de que todos supieran que fue mi culpa. Guardé el correo electrónico. Se lo mostré a mi abogado. Mi abogado dijo que eso podría interpretarse como una amenaza. Mientras tanto, mi vida se siente como si estuviera en pausa. Sigo mirando por encima de mi hombro. Sigo revisando las ventanas de mi apartamento para ver si hay autos sospechosos afuera. Salto cada vez que alguien golpea mi puerta. Me pongo tensa cada vez que mi teléfono suena con un número desconocido. He empezado a ver a un terapeuta para lidiar con la ansiedad que todo esto ha causado. Ella dice que estoy mostrando signos de estrés postraumático, que es completamente normal dado lo que he experimentado. Pero también sigo recibiendo estos mensajes diciéndome que soy la mala, que estoy siendo cruel, que después de 15 años juntos, le debo a Sebastián algo más que corte de contacto completo y órdenes de restricción. Y honestamente, hay momentos pequeños en medio de la noche cuando no puedo dormir, donde me pregunto si tienen razón, si he sido demasiado dura, si mi política de tolerancia cero hacia la infidelidad es demasiado extrema. Pero luego recuerdo por qué estamos aquí. Recuerdo los mensajes en su teléfono. Recuerdo que la chica tiene 18 años. Recuerdo los 6 meses de mentiras. Recuerdo que apareció borracho a las 2 de la mañana. Recuerdo que siguió apareciendo en lugares donde sabía que yo estaría. Recuerdo que golpeó mi puerta negándose a irse. Y sé que no hice nada malo. Sé que merecía divorciarme. Sé que merecía cambiar mi nombre. Sé que merecía una orden de restricción. Pero aún así, las dudas persisten.